cámaras, por favor. Jóvenes y señoritas, por favor, encender las cámaras. Muchas gracias. Y continuamos. Entonces, jóvenes, les decía que la iglesia... A ver, voy a ver si estuvieron atentos. Vamos a ver si estuvieron atentos. Vamos a preguntarle a Manuel Pilay. Repórtese, Manuel, ¿sí me escucha o no? Sí, profe. A ver, Manuel, dígame, ¿a través de qué sacramentos la Iglesia Católica nos alimenta? Ahí, Barreto dio la respuesta en antes, pero ahorita yo quiero que me la diga Pilay. ¿Con qué sacramento la Iglesia nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo? Facilísima esa pregunta. Divino. Pan Pero no, divino, creo yo que. digo, pero ¿cómo se llama el sacramento? No, error, no es el bautismo. A ver, escriban en el chat los demás. ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Escriban en el chat la respuesta, todos los demás, a ver. Profesor, ¿puede repetir? Ya, ¿a través de qué sacramento la iglesia nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo? Facilísimo. Ya, bien. Aquí me están llegando respuestas correctas ya. Bien, Valeria Fajardo, Gary Bravo, correcto. María Arellano, correcto. Ya, bien, ajá. Ve, solo Pilay no ha estado atento porque los demás toditos me escriben la respuesta correcta. Pacheco se equivocó. No es el bautismo. El sacramento con el cual la Iglesia Católica nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo se llama Eucaristía. Es la Santa Misa, ahí donde vamos y el sacerdote nos da de comer esa pequeña hostia blanca con el vino. ¿Ya? A ver, Profesor, por favor, revise el chat. Yo también le escribí. pero ya La respuesta. No, pero la respuesta. cuando yo ya dije después, ahí ya no tiene chiste. A ver, Saulito, dígame. ¿Y ahora qué puede echar? Bien, Saulito, tu respuesta está correcta. Sí, ya estoy bien. Muy bien. A ver, le voy a preguntar a Giovanna Yulán. Vamos a ver si estuvo atenta Giovanna. Giovanna, ¿a través de qué sacramento la Iglesia Católica da a luz a los hijos de Dios, a los nuevos hijos de Dios? Porque dijimos que la Iglesia Católica es como la madre que da a luz a los hijos. ¿En qué sacramento la Iglesia Católica da luz? ¿Cuál? Bautismo. Bien, correcto, muy bien, se han estado atentos. Ese sacramento se llama el bautismo. Por eso, jóvenes, no sé si ustedes cuando han ido a la misa, han entrado en una iglesia católica, hay un lugarcito de la iglesia que se llama baptisterio y que ahí hay como una pileta, como una pequeña fuente donde se celebran los bautismos. Es como una fuente a veces de mármol, a veces de piedra, a veces de metal, bueno, y ahí cuando hay bautismos, al bebé derraman el agua en la cabeza del bebé, en el bautismo. Bueno, a ese lugarcito de la iglesia se le conoce dentro de la iglesia católica como el útero de la iglesia. Es decir, el lugar donde la iglesia católica da a luz a los hijos, que es el bautismo. ¿Sí? Ok. Emiliano Barreto, listo, claro que sí, pero me lo recuerda, ¿ok? Un minuto antes me recuerda lo que me escribió en el chat, Emiliano Barreto. Bueno, jóvenes, seguimos. Aquí estamos. Miren cuántas cosas vamos aprendiendo de la Iglesia Católica. Muy bien, siguiente punto importante. Bueno, aunque esto ya lo vimos también de que Cristo fundó la Iglesia, es para continuar con su obra salvadora y redentora. Aquí está. A ver, voy a dejar de compartir pantalla porque ya ahí sí voy a poderla ampliar. Ok. Ya, atención. Lea por favor esta diapositiva. El estudiante Julio Rodríguez. A ver, Julio. Jesucristo fundó la iglesia para continuar su obra en la tierra. Como la redención que Cristo había conseguido para nosotros tenía que llegar a todos los hombres. Cristo funda la iglesia con la misión de continuar en la tierra el plan divino de salvación, su obra salvadora. La iglesia, por tanto,
no es una invención humana, sino algo querido expresamente por Dios. Muy bien. Aquí nos vamos a sacar un mensaje importante. La Iglesia Católica no es un invento humano, sino algo que fue querido expresamente por Dios. Es decir, Cristo, Dios, nuestro Señor, quiso dejar una iglesia por medio de la cual sus enseñanzas continúen siendo predicadas a todas las personas. Vamos a ver qué es la iglesia, de dónde viene esta palabrita y todo eso. Lea, por favor, Rachel Ortega. ¿Está presente o no? Rachel. Activa el micrófono, hija. Activa el micrófono, Ortega, y lea, por favor. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia significa convocación. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios convocado por la palabra y constituido por la gracia que se nos da por los sacramentos. Fundado por Siga, siga. Cristo y regido por el Papa y los obispos que conducen a los fieles cristianos a la salvación. Bajo la acción del Espíritu Santo entramos a formar de la parte iglesia, formar parte el día de nuestro bautismo, que Ajá. nos hace discípulos de Cristo como aquellos que seguían al Señor. Ya, bien. Listo. Gracias, Ortega. Entonces, jóvenes, de aquí, ¿qué podemos sacar como enseñanza? Que la palabra iglesia viene o significa, mejor dicho, convocación. Ahora bien, jóvenes, si yo le pregunto lo siguiente, ¿la palabra católica está escrita en la Biblia? La respuesta es no. La palabra católica no existe en la Biblia así tal y como está. Pero la palabra católica significa universal. ¿Y qué quiere decir universal? Bueno, pues la palabra católica, que significa universal, quiere decir que la iglesia fundada por Cristo abre las puertas de par en par a todas las personas que quieran ser parte de la iglesia católica. Eso significa universal, significa que está abierta para que todas las personas del mundo, de cualquier raza, de cualquier pueblo, etcétera, pues puedan ser parte de la iglesia. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos que a través de la gracia de los sacramentos, Cristo nos cuida, la iglesia nos cuida. Aquí está, la iglesia fue fundada por Cristo y es regida por el Papa y los obispos. Ya dijimos quién es el Papa, actualmente se llama Francisco y es el máximo líder de la iglesia católica. Muy bien. Y bueno, el Papa tiene unos colaboradores que se llaman obispos, ¿sí? En este caso aquí en Guayaquil también tenemos el señor arzobispo de la arquidiócesis, que si no me equivoco es Monseñor Luis Gerardo Cabrera, el actual arzobispo de aquí de Guayaquil. Bueno, pues entonces ellos son las autoridades de la Iglesia Católica. Muy bien, aquí nos narra, en cambio, en esta diapositiva, cuáles fueron los pasos por medio de los cuales llegó a fundarse la Iglesia Católica. Y el primer paso fue que Cristo empezó a predicar el reino de Dios. Anunciaba, caminaba, predicaba la palabra Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Después de eso, Cristo eligió a 12 apóstoles que vinieron a ser los 12 primeros obispos de la iglesia. Y de entre los 12 apóstoles, Cristo escogió a uno para que sea el líder de los demás apóstoles y para que sea su vicario, es decir, su representante aquí en la tierra, es decir, ese puente de unión entre el cielo y la tierra, y ese apóstol al cual Cristo lo eligió como el líder, como el jefe de todos los demás apóstoles, ese fue San Pedro, ¿sí? Luego Cristo hizo muchos milagros cuando estaba en vivo, curaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, etc. Luego Cristo, con su muerte en la cruz, consiguió la salvación de los hombres. Y el último paso fue la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ya que en ese momento el Espíritu Santo a los 12 apóstoles les dio valor, les dio fuerza
para salir y predicar el evangelio sin importar incluso que los maten. Y de hecho, jóvenes, a muchos de los apóstoles, prácticamente a la mayoría, murieron asesinados dando testimonio de su fe, porque habían muchos enemigos de los católicos desde el inicio que les obligaban a renunciar a su fe. Les decían, si renuncias a tu fe católica, te perdono la vida o si no, te mato. Y entonces esa fue una grande época de muchos, de miles de mártires en la Iglesia Católica, porque los católicos estaban tan firmes en su fe que ellos decían, prefiero morir antes que renunciar a mi fe. Y pues ahí los asesinaban a los católicos, a muchos católicos. Bueno, vamos a ver, seguimos. Aquí está, esto ya les expliqué desde el inicio. La iglesia, miren en el primer cuadrito que no está pintado. O bueno, desde el inicio, Cristo edificó su iglesia dotándola de características especiales. ¿Cuáles son? Primero, la iglesia es humana y divina. Al inicio yo le pregunté a Saúl si la iglesia católica es santa. Saúl dijo, sí, la iglesia católica es santa porque ahí habita Dios. Correcto, esa es la mitad de la respuesta a esa pregunta. Pero la otra mitad es que también la iglesia católica está compuesta por personas. Y yo les había dicho que por eso la iglesia católica no es perfecta, es imperfecta también. Es imperfecta y a la vez perfecta. Porque todo, jóvenes, todo lo que está compuesto por seres humanos no es perfecto. Es imperfecto, la verdad. ¿Sí? Entonces, si usted analiza una organización política, en esa organización política, así como pueden haber políticos buenos, políticos honestos, también hay ¿qué? Hay políticos corruptos, lamentablemente. A ver, veamos otra institución. Veamos los policías, por ejemplo. La institución policial. Así como hay policías buenos que salvan la vida de muchas personas, nos defienden de la delincuencia, hay policías héroes, policías buenos, pero también no falta uno que otro mal elemento que hace quedar mal a todos los policías. Cuando, por ejemplo, por ahí aparece el caso de algún policía que también era parte de una banda de ladrones que se dedicaba a robar, o parece de pronto algún policía que por ahí era parte de una banda que traficaba drogas o cosas así. ¿Eso qué significa? Que dentro de la misma institución hay gente muy buena, excelente, pero también hay gente mala. Eso sucede en cualquier institución. Vamos a ver una institución médica. En el caso de doctores, por ejemplo, asimismo, hay doctores que son verdaderos héroes que salvan la vida de las personas, pero también a veces se escucha casos de doctores que dice que la señorita, la paciente fue al consultorio del doctor y que después el doctor se aprovechó de la paciente porque le dio un sedante y se aprovechó de ella, o otro doctor que por ahí cobró demasiado dinero a los clientes y después quedaron endeudados y después, bueno, en todo lado, jóvenes, así como hay gente excelente, buenísima, santa, también existe gente que hace quedar mal, gente imperfecta, gente que comete errores, que comete pecados. Vamos a ver otra institución, una escuela, un colegio, es lo mismo. Así como hay profesores o como hay estudiantes excelentes, excelentes realmente de sacarse el sombrero, como quien dice, excelentes estudiantes, también no falta quien copia en los exámenes, también no falta quien nunca presenta de pronto ninguna tarea y bueno, no le interesa el estudio. Ah, sí, eso es en todo lado, joven. Entonces la Iglesia Católica lo mismo. La Iglesia Católica está compuesta de seres humanos y por ende hay seres humanos excepcionales que son un gran ejemplo, pero lamentablemente también hay seres humanos que a veces cometen errores. Lo importante es que nosotros no nos quedemos con los errores, sino que sobre todo nos quedemos con los buenos ejemplos que nos dan esas personas que sí viven bien su fe. Muy bien, la Iglesia Católica dice es visible e invisible a la vez. Claro, es visible, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica se reúne en un templo, la Iglesia Católica está compuesta por personas y las personas nos podemos ver, nos podemos oír, nos podemos tocar, etc. Entonces, esa es la parte visible de la Iglesia. Pero también tiene una parte invisible, porque la Iglesia Católica también se la comprende como la esposa de Cristo.
Es decir, cuando Cristo vuelva en el Armagedón, en el juicio final, en el fin del mundo, cuando Cristo vuelva, la Iglesia Católica, es decir, los creyentes, nosotros, saldremos al encuentro de Cristo. Eso es lo que nos dice la doctrina o la fe católica. Bueno, jóvenes, aquí estamos ya prácticamente terminando con este tema. A ver, Cristo aquí dice, Cristo fundó una sola iglesia y la iglesia católica es verdadera. Bueno, en este sentido, jóvenes, históricamente hablando, la Iglesia Católica fue fundada por Cristo en el sentido de que dentro de la Iglesia Católica permanece la sucesión apostólica. ¿Qué quiere decir? Cristo escogió a 12 apóstoles para que sean los 12 líderes fundadores de la Iglesia Católica. Y los 12 apóstoles, a su vez, escogían a otros para que cuando ellos estaban enfermos o a punto de morir, esas personas que ellos escogían continúen con la obra. Y cuando estas nuevas personas se hacían viejitos, estaban a punto de morir, escogían a otras personas para que continúen con esa obra. Y así hasta nuestros días, jóvenes, los obispos son los continuadores de la obra de los 12 apóstoles, los obispos y los sacerdotes. ¿Sí? Ahora bien, ustedes me van a decir, profe, pero si Cristo fundó solo una iglesia católica, ¿por qué yo conozco en mi barrio hay una iglesia que dice Iglesia Cristiana Evangélica, Iglesia Cristiana Misionera, Iglesia Cristiana Pentecostal, Iglesia Cristiana Luterana, Iglesia Cristiana Calvinista, Iglesia, en fin? Jóvenes, alrededor del mundo hay aproximadamente unas 30,000 denominaciones de iglesias cristianas, pero no todas cumplen con ese requisito histórico de tener 2000 años de existencia para acreditarse como la verdadera iglesia fundada por Cristo. La mayoría de las iglesias de tipo pentecostal, como Iglesia Alianza Misionera, Iglesia Carismática Internacional, etcétera, son congregaciones de personas que leen la Biblia, que comparten la Biblia, pero que fueron fundadas no por Cristo directamente hace 2000 años, sino que fueron fundadas hace 10 años, hace 20 años, hace 100 años, es decir, fueron fundadas por seres humanos, por personas. No fueron fundadas directamente por Cristo como en el caso de la Iglesia Católica. Sin embargo, jóvenes, nosotros ¿qué debemos decir? Pues lo que tenemos que decir es que tenemos que buscar siempre lo que nos une, no lo que nos separa. Y lo que nos une es que creemos en el mismo Cristo, en el mismo Dios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Ya, todo claro, ok. Ya, jóvenes, aquí me escribe el compañero que al parecer el día sábado el compañero Clovis Cornejo va a cumplir años. Entonces, vamos a felicitarlo al joven Clovis Cornejo, ¿sí? No sé si está aquí o no está aquí primeramente. Clovis Cornejo, reportes. ¿Está aquí? Ah, ya, ok. Ya, Clovis, felicitaciones, que Dios le dé mucha salud, que Dios le siga bendiciendo con una gran familia, con mucha salud y que siga estudiando para salir adelante, ¿sí? Entonces, que tenga un muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, profesor. Ok, que vive el cumpleañero. ¡Viva! Bueno, Viva. felicidades, que Dios le bendiga a Clovis. ¿Alguna palabrita, Clovis? ¿Quiere decir algo? Muchas gracias, profesor. A mi amigo Emiliano, a Saúl, a cualquiera de mis amigos que me digan feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, Ellos siempre han estado conmigo, en verdad. claro que sí, los amigos. Todos mis amigos son los que están aquí en el curso. Ah, Todos, qué hasta los bueno, nuevos. Así que ya, muchas gracias. qué bueno, qué bueno. Dice Clovis, todos los que están aquí prácticamente han estado siempre en el curso con él y han sido buenos compañeros, buenos amigos, pues los felicito. Mantengan siempre esa amistad y sigan adelante, ¿sí? Entonces, Clovis, un feliz cumpleaños de todos sus compañeros. Yo en este caso soy el portavoz de todos, ¿sí? Entonces, felicidades, cuídense jóvenes y nos vemos la próxima semana. Chao, profesor. Estudien las diapositivas estudien. Chao, cuídense.